Las delegaciones de Estados Unidos e Irán han abandonado este domingo Islamabad tras más de 20 horas de negociaciones, las primeras directas al más alto nivel en décadas, sin lograr un acuerdo, aunque con los canales de diálogo abiertos. Durante estas conversaciones, ambas partes han alcanzado algunos entendimientos, pero persisten diferencias clave en al menos dos frentes: el programa nuclear iraní y la reapertura del estrecho de Hormuz. Desde la delegación estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance ha asegurado que se han producido conversaciones sustanciales con Irán, aunque ha reconocido que no se ha logrado el objetivo principal: avanzar hacia el fin del conflicto iniciado a finales de febrero. El principal escollo sigue siendo el programa nuclear. Washington exige garantías firmes de que Irán no desarrollará armas nucleares, mientras que Teherán defiende su derecho a mantener un programa con fines pacíficos y reclama el levantamiento de sanciones. Otro punto clave es el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo cuya reapertura sigue en disputa. Irán ha condicionado cualquier avance a un acuerdo que considere razonable y al cumplimiento de los compromisos durante la tregua. Pese a la falta de acuerdo, Pakistán, que actúa como mediador, insiste en mantener abiertas las conversaciones y confía en que ambas partes sigan dialogando en los próximos días. Desde Islamabad informa Esa J. Martín para la agencia EFE. ¿Estaría usted dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba? Tú le hubieras hecho esa pregunta a otro presidente. Podrías preguntar a otra pregunta tuya o es una pregunta del Departamento de Estado. La dictadura cubana vuelve a cerrar la puerta y lo hace en el momento más delicado. En una entrevista con la cadena NBC, el gobernante Miguel Díaz-Canel dejó claro que no está dispuesto a ceder ante ninguna de las exigencias de Estados Unidos, ni liberar presos políticos, ni permitir elecciones multipartidistas, ni abrir el país a una prensa libre. Todo esto ocurre mientras ambos gobiernos han confirmado que existen conversaciones en marcha al más alto nivel. Es decir, mientras se habla en privado, públicamente la dictadura endurece su postura y deja claro que no habrá concesiones. La periodista Kristen Welker fue directa en la entrevista y presionó sobre estos puntos. Díaz-Canel evitó comprometerse con cualquier cambio, y cuando se le preguntó si estaría dispuesto a dimitir para salvar a Cuba, respondió de forma tajante, marcando una línea clara: renunciar no es una opción. Lo hacemos por un mandato del pueblo, y en el concepto de los revolucionarios no está rendirnos. Esa postura ya había sido adelantada por el propio régimen. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, afirmó días antes que en Cuba no se está hablando de presos políticos en ninguna negociación con Estados Unidos, calificándolo como un asunto interno, una declaración que prácticamente bloquea cualquier avance en uno de los temas más sensibles. La entrevista también marca un hecho histórico. Es la primera vez en décadas que un líder cubano concede una conversación a una cadena televisiva estadounidense. La última vez que ocurrió fue en 1959, cuando Fidel Castro apareció en el mismo programa, Meet the Press. Mientras tanto, la presión desde Washington sigue aumentando. El presidente Donald Trump ha advertido que Cuba es la siguiente, y el secretario de Estado Marco Rubio ha insistido en que al régimen le ha llegado su momento, elevando aún más la tensión. Dentro de la isla la situación sigue siendo crítica. Organizaciones como Prisoners Defenders estiman que hay más de 1.200 presos políticos, muchos vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021. Sin embargo, la dictadura continúa negando su existencia y evita cualquier compromiso sobre el tema. Los indultos recientes tampoco han cambiado ese panorama, ya que organizaciones independientes aseguran que no han incluido a presos políticos, lo que refuerza la percepción de que no hay voluntad real de reforma. En este contexto, el mensaje es claro: la dictadura cubana no piensa ceder, ni siquiera en medio de conversaciones con Estados Unidos, presión internacional creciente y una crisis interna que no da tregua. Cuba queda así en un punto de máxima tensión. Diálogo abierto, pero sin avances. Presión en aumento.
y un régimen que, al menos por ahora, se mantiene firme sin dar un solo paso atrás, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cubano en red de fentanilo. Enfrenta hasta cadena perpetua en Tampa, y el caso enciende alarmas por el tipo de droga involucrada, fentanilo, una de las más letales en Estados Unidos. Las autoridades identificaron al acusado como Daniel Dayan Hernández Hernández, de 34 años, quien figura entre 6 personas imputadas por su presunta participación en una red de distribución de esta potente sustancia. Según los documentos federales, los acusados habrían operado en múltiples ocasiones, distribuyendo grandes cantidades de fentanilo como parte de conspiraciones separadas dentro de la región. La acusación es grave: posesión y distribución de más de 400 gramos de esta droga, una cantidad que, según expertos, puede ser letal para miles de personas. De ser encontrados culpables, todos enfrentan un mínimo obligatorio de 10 años en prisión, pero también podrían recibir cadena perpetua. El caso del cubano no es aislado. Hernández Hernández aparece junto a otros 5 acusados vinculados a esta red, en una investigación que involucró a múltiples agencias federales, incluyendo el FBI, la DEA y Seguridad Nacional, en lo que describen como un esfuerzo coordinado para frenar el avance del narcotráfico en Florida. Y el contexto es clave. El fentanilo se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Es una droga hasta 50 veces más potente que la heroína, y su distribución ha generado una crisis nacional que las autoridades intentan contener con operativos como este. Según los investigadores, la red operaba dentro del Distrito Medio de Florida, aunque no se han revelado todos los detalles sobre cómo se movía la droga o el alcance total de la operación. En el caso del acusado cubano, también se conoció que tenía antecedentes de arresto en Florida, lo que ahora añade presión sobre su situación legal en este nuevo proceso federal. Este caso forma parte de una estrategia más amplia, impulsada desde Washington, para combatir el tráfico transnacional de drogas y desmantelar redes criminales que operan dentro del país. Por ahora, todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Pero las acusaciones son contundentes y las posibles consecuencias severas. Un nuevo caso que vuelve a poner el foco en el fentanilo y en las redes que lo distribuyen dentro de Estados Unidos, informó Enrique López para América Noticias. La dictadura cubana vuelve a mover fichas y lo hace mirando hacia Moscú. En medio de apagones, escasez y presión internacional, La Habana refuerza sus vínculos con Rusia en lo que muchos interpretan como una señal clara: el régimen no está solo y no piensa ceder. Durante una visita a la isla, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov dejó un mensaje contundente tras reunirse con Miguel Díaz-Canel. Las relaciones entre ambos países son especiales y Rusia no va a abandonar a Cuba, sin importar lo que diga Washington. Una declaración que no llega en cualquier momento. La isla atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con apagones que en algunas zonas superan las 20 horas diarias, una economía golpeada y una caída acumulada que sigue arrastrando al país. En ese escenario, el régimen busca oxígeno y lo encuentra en su viejo aliado. De hecho, el acercamiento no es solo político. La llegada reciente de un petrolero ruso a Cuba y la posibilidad de nuevos envíos confirma que Moscú está jugando un papel clave en la supervivencia energética del régimen. Ayuda que, según Rusia, responde a criterios humanitarios, pero que también refuerza una alianza estratégica en plena tensión global. Desde La Habana el mensaje fue igual de claro. Díaz-Canel agradeció directamente el respaldo ruso y envió un saludo al presidente Vladimir Putin, dejando en evidencia que los lazos no solo se mantienen, sino que se fortalecen. De enorme significación y de mucho simbolismo. Significa que Cuba no está sola, que el presidente Putin, pero sobre todo por la enorme significación que ha tenido un momento como este. Todo esto ocurre mientras Estados Unidos aumenta la presión. Washington considera a Cuba una amenaza para su seguridad nacional, y el secretario de Estado Marco Rubio ha exigido cambios en la cúpula del poder en la isla, pero la respuesta del régimen no ha sido abrirse, sino cerrarse aún más. Así el escenario se vuelve cada vez más tenso. Por un lado, Estados Unidos presiona, sanciona y advierte. Por otro lado, Rusia se acerca, apoya y refuerza al régimen, y en el medio, una Cuba sumida en crisis, una alianza que genera interrogantes.
¿Hasta dónde llegará el respaldo de Moscú? ¿Y qué significa este acercamiento en medio del pulso con Washington? Por ahora, lo único claro es que la dictadura cubana no da señales de ceder y que en medio del deterioro interno busca sostenerse apoyándose en sus aliados externos. Mientras tanto, la crisis continúa y el tablero geopolítico alrededor de Cuba se vuelve cada vez más complejo, informó Leticia Grau para América Noticias. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, rompe el silencio y lo hace con un mensaje directo, firme y sin rodeos. Desde la Casa Blanca negó categóricamente cualquier vínculo con el fallecido financiero Jeffrey Epstein y su entorno, en medio de versiones y contenido viral que han circulado en redes sociales. En una declaración que tomó por sorpresa incluso a su propio equipo, Melania decidió hablar frente a las cámaras desde el Gran Foyer, un espacio cargado de simbolismo dentro de la Casa Blanca. Su mensaje fue claro: nunca tuvo relación con Epstein ni con su círculo, y todo lo que se ha difundido al respecto es completamente falso. Good afternoon. Buenas tardes. Las mentiras que me vinculan con el infame Jeffrey Epstein deben terminar hoy. Quienes mienten sobre mí carecen de ética, humildad y respeto. No me opongo a su ignorancia, sino que rechazo sus mezquinos intentos de difamar mi reputación. Nunca fui amiga de Epstein. Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein realizaba de vez en cuando, ya que frecuentar los mismos círculos sociales es común en Nueva York y Palm Beach. Para que quede claro, nunca tuve una relación con Epstein ni con su cómplice Maxwell. No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump. Conocí a mi esposo por casualidad en una fiesta en Nueva York en 1998. Desde hace años, circulan en redes sociales numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí. Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas. Toda mujer debe tener la oportunidad de contar su historia en público si así lo desea. Y luego, su testimonio debe quedar registrado permanentemente en el acta del Congreso. Solo entonces conoceremos la verdad. Gracias. La intervención marca un giro poco habitual. Melania Trump ha mantenido tradicionalmente un perfil reservado, evitando entrar en controversias públicas, pero esta vez, según su entorno, decidió dar un paso al frente porque simplemente ya es suficiente. Su asesor principal, Mark Beckman, respaldó la decisión y aseguró que la primera dama busca poner fin a lo que califican como una campaña de desinformación. Además, insistió en que la atención debería centrarse en su trabajo y en el impacto que ha tenido durante su tiempo en la Casa Blanca. El contexto también es clave. El caso Epstein sigue generando titulares y teorías, lo que ha provocado que distintas figuras públicas sean mencionadas, muchas veces sin pruebas. En ese escenario, la declaración de Melania busca cortar de raíz cualquier intento de vincularla con esa trama. Más allá de la polémica, el mensaje de la primera dama es contundente. No hay espacio para insinuaciones ni rumores sin fundamento. Melania Trump deja clara su posición. Enfrenta la controversia de frente y exige que la verdad prevalezca sobre las especulaciones, informó Leticia Grau para América Noticias. El paseo marítimo de Tel Aviv ha recuperado un pulso que parecía perdido. Por primera vez en 40 días, las sirenas antiaéreas han dado paso al silencio. Bajo un sol primaveral y coincidiendo con el fin del Pesaj, cientos de israelíes han llenado las playas tras el anuncio de un alto el fuego con Irán. Es un alivio teñido de un profundo escepticismo. Para muchos, estas semanas de ataques constantes han sido agotadoras. La desconfianza es un sentimiento compartido. Avidas, un padre de 60 años, resume la sensación de vulnerabilidad de una población que teme que la tregua sea solo un paréntesis antes de que la guerra regrese una y otra vez. No sé lo que nadie sabe. Creo que ni siquiera Trump lo sabe. Netanyahu no lo sabe, los iraníes no lo saben. Todos están improvisando. No saben qué pasará.
y nosotros somos los peones en el juego. A pesar de que el 78% de la población judía apoyaba la ofensiva, hoy el cansancio pesa más. Entre partidos de vóley y paseos familiares, la esperanza se mezcla con el recelo. Muchos ciudadanos confiesan el agotamiento tras días de pánico y explosiones, deseando que lo que hoy es una tregua de 2 semanas se convierta por fin en una paz definitiva. Un informe de Hamu Sherpa de F para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Hermana de Ana Benzi llega a Miami tras interrogatorio en Cuba. Elmis Rivero Silvente, hermana de la activista cubana Ana Benzi, llegó a Miami junto a sus 2 hijos menores tras denunciar que fue interrogada por la seguridad del Estado antes de salir de Cuba. Según su testimonio, la citaron con el pretexto de un control migratorio pocas horas antes del vuelo, pero el proceso se extendió por más de 1 hora y terminó en presiones y advertencias. Rivero aseguró que le retuvieron el pasaporte y que temió no poder abandonar la isla. También denunció que durante el interrogatorio le preguntaron por contactos con funcionarios estadounidenses y por la visita de Mike Amer al entorno familiar. El caso ocurre mientras Ana Benzi y su madre enfrentan un proceso investigativo en Cuba, lo que ha aumentado la tensión alrededor de la familia. Su llegada a Miami fue recibida como un alivio, pero también como una señal más de la presión que enfrentan activistas y allegados dentro de la isla. Inflación sube a 3,3% en Estados Unidos por crisis en Irán. La inflación en Estados Unidos subió al 3,3% en marzo, impulsada por el fuerte aumento del precio de la gasolina tras la guerra en Irán. Es el mayor nivel en 2 años y refleja cómo el conflicto en Medio Oriente ya está golpeando el bolsillo de los consumidores estadounidenses. La inflación subyacente quedó más moderada, en 2,6%, pero el salto general encendió alertas en los mercados y en la Reserva Federal. El dato mensual también fue duro, los precios subieron 0,9%, el mayor aumento desde 2022, algo que confirma la presión que está generando la energía cara. Economistas advierten que si el conflicto se prolonga, los combustibles y el transporte podrían seguir empujando los precios al alza. Por ahora, la inflación parece haber retomado fuerza justo cuando se esperaba más estabilidad. Mike Amer visita a influencer cubana bajo presión estatal en La Habana durante apagón. El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Amer, visitó a la creadora de contenido Ana Sofía Benítez Silvente, conocida como Ana Benzi, en su casa de Alamar, en La Habana. El encuentro ocurrió en medio de un apagón en la zona, lo que dio un contexto todavía más tenso a la conversación. En la reunión hablaron sobre juventud, libertad de expresión y la situación legal de la influencer y su familia. Amer ha venido sosteniendo encuentros con diversos actores de la sociedad civil cubana durante sus recorridos por la isla. En este caso, la visita llamó la atención porque Ana Benzi y su madre están bajo proceso investigativo por presuntas violaciones vinculadas con intimidad personal, imagen y uso de datos. El episodio sumó visibilidad al caso y reactivó el debate sobre la presión estatal sobre creadores de contenido y voces públicas en Cuba.